Hola, hola a todos. Un gusto volver a estar aquí con ustedes después de un tiempo de ausencia en las redes, pero he regresado en esta hora y en este momento con un curso acerca de fundamentos de interpretación bíblica. Vamos a ver en algunos videos, yo creo que en 3 o 4 videos vamos a ver eh, en 2 módulos y cada uno con 2 sesiones acerca de los fundamentos de la interpretación bíblica y también de lo que es la vida devocional. Entonces, aquí vamos a hablar un poco acerca del contexto cultural en el cual fue escrita la Biblia, los géneros literarios que tiene la Biblia. Y esto es un curso básico para las personas que hace muchos años quizás han conocido de Dios, se congregan en una iglesia, pero también es un curso para alguien que es nuevo, que nunca ha tenido contacto con la Biblia, porque va a ser de una manera sencilla, es una manera básica, pero precisa acerca de lo que es la interpretación bíblica. Mucha gente tiene el deseo de leer la Biblia y estudiar la Biblia, pero a veces no tiene algunas herramientas básicas para poder hacerlo. Así que este curso es pensando en todo tipo de personas, para los nuevos y para los que ya hace mucho tiempo se han acercado a la Biblia, pero quizás alguna de las cosas que vamos a hablar aquí no la ha escuchado. Y hoy vamos a hablar en este primer módulo acerca de los fundamentos de la interpretación bíblica y en la sesión 1 vamos a hablar acerca de la introducción a la hermenéutica. Quizás ha escuchado hablar de este concepto antes, pero la hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar la Biblia. Entonces, sí, existe una ciencia que está diseñada para enseñarnos a nosotros a cómo interpretar la Biblia. Miren que, por ejemplo, segunda de Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Una de las motivaciones por las cuales yo estudié teología, no solo un pregrado, sino también una maestría, y sigo estudiando, aprendiendo, es porque siempre tengo esa responsabilidad de tratar de transmitir cuando interpreto la Biblia de la manera correcta posible, de la manera más correcta y más transparente posible. Y para eso se requiere adquirir algunas herramientas y habilidades de las cuales vamos a compartir en este curso gratuito, y vamos a usar el canal de YouTube para poderlo transmitir, y la idea y el deseo es que ustedes puedan compartir esta información con otras personas. Vamos a hablar ahorita un poco acerca de los errores comunes que se cometen a la hora de interpretar la Biblia. Uno de ellos es que sacamos los versículos de contexto. Es muy popular hoy en día usar diferentes versículos, regalamos promesas, y eso no está mal en sí mismo porque hay una buena intención. Pero definitivamente a veces hay algunos versículos que si los sacamos de su contexto, esto nos va a generar una incorrecta interpretación de la Biblia. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo puedan entender un poco más. Otro error común a la hora de interpretar la Biblia es ignorar el género literario del cual estamos hablando. Si estamos leyendo un libro, debemos saber qué clase de género literario es. Hay en la Biblia cartas, hay en la Biblia poemas, hay en la Biblia libros históricos, hay en la Biblia los evangelios, por ejemplo, que nos relatan de la vida de Jesús. Hay algunos versículos que se usan de manera poética, hay algunos que son proféticos. Entonces, todos esos géneros literarios que la Biblia tiene son importantes conocerlos, y cada género tiene unas instrucciones de cómo interpretarlo. Otro error común es que aplicamos el texto sin entender su significado original. Siempre es importante preguntarnos, este texto en su origen, ¿a quién fue dirigido? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el contexto cultural que rodeaba este texto? Porque muchas veces sacamos enseñanzas y doctrinas de esos versículos incorrectas porque no comprendemos su texto, no entendemos su significado original. Eh, También es importante entender el contexto teológico. ¿A qué se refiere esto? Cada pasaje se relaciona con el mensaje central de la Biblia. Es decir,
desde Génesis hasta Apocalipsis, que son los 60, digamos, el inicio y el final de los 66 libros que nosotros consideramos como los libros inspirados por Dios en nuestra Biblia. Todos apuntan a Cristo, o sea, todos los libros apuntan a Cristo. Y es importante siempre relacionar este mensaje de cada pasaje con el mensaje central de la Biblia. Es increíble que un libro que fue escrito en un periodo de más o menos 3.000, 4.000 años por diversos autores y en diversos contextos culturales y en diversos momentos de la historia, pueda, digamos, tener, digamos, un mismo tema central. O sea, es casi imposible humanamente hablando, pero sabemos que es la palabra de Dios. Entonces, imagínense en diferentes idiomas, en diferentes contextos, todos apuntan a Cristo y siempre es importante ver, no forzando el pasaje, pero hay muchos pasajes desde Génesis hasta Apocalipsis que nos apuntan a Cristo. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta son herramientas para la interpretación, que esas las vamos a ver más adelante. Pero en este primer, digamos, video, quería hacer como simplemente una introducción acerca de la interpretación bíblica. Ya vimos lo que es la hermenéutica, ya vimos lo que son los errores comunes y ahora me gustaría darles un ejemplo práctico. Y para esto vamos a leer Filipenses 4, de 12 al 13. Miren lo que dice. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener todo de sobra como a sufrir escasez. Y el versículo 13, que es muy conocido, muy utilizado, pero muy mal interpretado, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces la interpretación que le damos a este versículo es que es como si Dios fuera un genio de la lámpara, así como Aladín, que Él está esperando ayudar a todos los creyentes a alcanzar sus metas, como si Él fuera una máquina expendedora cósmica que está lista a dispensar todos los resultados que nosotros queremos. Yo quiero ser un deportista, yo quiero ser un cantante famoso, Dios me va a dar las fuerzas para yo ser un medallista olímpico. Y ese es el riesgo que corremos cuando sacamos un versículo de contexto. En vez de hacer exégesis, que es la correcta interpretación, hacemos lo que se llama eisegesis, que es que leemos la Biblia a través de nuestros pensamientos o deseos, en vez de ser una exégesis que es fiel, es decir, extraer de la escritura lo que está allí. Es importante que entendamos que la escritura y la palabra es su propio intérprete. En Filipenses 4:13, por ejemplo, nos damos cuenta que la palabra fortalece significa poner poder adentro. Y en el contexto que aquí esta carta la está escribiendo Pablo a la iglesia de Filipos, él está hablando de un agradecimiento hacia la colaboración que esta comunidad ha hecho en el evangelio. Él ha recibido regalos por medio de Epafrodito y se ha abastecido y en 3 ocasiones les agradece en el capítulo 4 de Filipenses. Aquí les estoy dando el resumen del contexto. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Lo que está diciendo es que el contentamiento no depende de las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque las circunstancias siempre cambian, pero la satisfacción puede mantenerse constante. Pablo construye como un espectro que puede dar cuenta de toda la gama de experiencia humana con respecto a las provisiones materiales, tanto la ropa como el alimento, como los recursos. Y el espectro tiene 2 polos opuestos. Por un lado hay superávit o abundancia y por el otro lado un déficit extremo o escasez. Así que la provisión va a variar. En nuestra vida todos los días no son iguales y todas las temporadas no son iguales. Pablo siempre se encontraba en algún lugar del espectro. Por eso dice, sé lo que es estar en riqueza, sé lo que es estar en pobreza, sé que es lo que es vivir en abundancia, sé lo que es vivir en escasez. Pero el contentamiento de Pablo en Cristo sigue siendo el mismo. Ese contentamiento puede permanecer independientemente de las circunstancias, debido a que a un secreto que Pablo aprendió, ¿sí? Pablo dice que él aprendió a que en Cristo
el Cristo le da dentro de sí, lo fortalece, le da el poder para poder enfrentar cualquier circunstancia. Sí, miren el significado, cómo cambia cuando entendemos el contexto. Sí, el versículo 12 de estos versículos del 12 y el 13 nos da el contexto en el que desarrolla este secreto. ¿Por qué? Porque dice que él sabe lo que es vivir en la pobreza, sabe lo que es vivir en la abundancia y él ha aprendido. Entonces miren que el contentamiento es algo que se aprende, porque aprendió a vivir en todas las circunstancias de la vida. O sea, él ha sabido o supo cómo pasar hambre, supo cómo estar con muchos recursos. Entonces, las circunstancias no determinan nuestra satisfacción. Eso es muy importante. Nuestro contentamiento viene porque Cristo está con nosotros a pesar de cualquier circunstancia. ¿Sí? Y hay un autor muy conocido que escribió, que fue parte del holocausto nazi, que es Viktor Frankl, y él dice que hay algo que al ser humano no le pueden robar, y es la actitud con la que enfrenta cada cosa que le pasa en la vida. Nadie te puede quitar a ti la actitud con la que tú vas a afrontar esos momentos de escasez, esos momentos de tribulación y esos problemas. Nadie te puede robar eso. Eso es algo que tú tienes. Y aquí Pablo está diciendo, Cristo es ese poder que vive en ti, que te ayuda a superar cualquier circunstancia. Entonces, todo lo puedo en Cristo. No es que Dios me ayude a hacer todo lo que yo quiera y me ayuda a cumplir todas mis metas personales y me va a llevar a cumplir todos los retos y me va a dar todo el tiempo todo lo que yo quiero y yo puedo conseguir muchas riquezas porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, lo que está diciendo es todo lo contrario. Es decir, en toda circunstancia de la vida, yo voy a poder enfrentar toda circunstancia, las buenas y las malas, porque Cristo vive dentro de mí y me da el poder para enfrentarlo. Y aquí es solo un ejemplo pequeño de cómo este versículo ha sido mal interpretado y es mal utilizado en muchos lugares. Lo encontramos puestos en carros, lo encontramos puestos en casas, pero a veces con el sentido equivocado. Y con este ejemplo quiero terminar este primer video y me gustaría que ustedes me dejaran sus comentarios. ¿Qué le ha parecido lo que hablamos el día de hoy? ¿Qué otros versículos, por ejemplo, ustedes han encontrado que significan algo diferente a lo que la mayoría de gente piensa o interpreta? Y por favor, compartan este video, síganme en las redes sociales como @MarlonVargasZ, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir con otros y dejar sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.